Cuando hablamos de este efecto, el cambio climático, hablamos de otros países que también deben estar por una situación Sí. crítica y vendrá una competencia por el alimento. Ya ahorita hay naciones que están volteando a ver qué tiene México para comprárselo y no sé qué tanto se podrá blindar a México con ciertos productos para abastecer la demanda nacional o qué tanto se nos va a ir y lo tengamos que comprar de fuera. O sea, Bueno, lo que estamos observando ahorita son dos efectos, ¿no? Aquí, lamentablemente, se nos está alineando el problema del conflicto geopolítico que estamos observando en Rusia y Ucrania, y en la medida que este se alarga, pues está generando un clima de una gran incertidumbre para el mercado. Hay que considerar que Rusia y Ucrania representan más o menos el 30% de las exportaciones globales de alimentos, donde particularmente influye trigo y maíz. Así que es un proveedor importante, sin duda, que en estos momentos tiene congeladas, restringidas las salidas por el Mar Negro. Y Rusia acaba de declarar que no venderá trigo al mundo, lo va a conservar para sí, al menos hasta el mes de agosto. Y en el caso de Ucrania estamos observando también si va a sembrar o no maíz, dadas las condiciones que presenta. Y todo esto está dándole un jalón muy importante a los precios, que es la parte que estamos observando de manera regular. Ahora bien, esto está generando un ambiente también de incertidumbre y algunos países, sobre todo en Europa particularmente, están tomando el mejor establecer una reserva estratégica de alimentos que son sensibles para su consumo en cada país, con el objeto de poder establecer un marco, cuando menos de referencia, que les permita tener cierto nivel de seguridad. En el otro caso, sobre todo Sudamérica, que es Brasil, que también presenta condiciones de sequía que va desde moderada hasta excepcional, o sea, tiene todos los índices de sequía. Aquí Brasil lo que está haciendo, y esto es un tema muy interesante, Toño, está haciendo lo que ellos le llaman una rezonificación agropecuaria. De tal manera que lo que están haciendo de la mano de Embrapa, esta empresa brasileña dedicada a la investigación, fundamentalmente, por cierto, que se tomó del modelo del INIFAP su diseño, allá en otros años. Sí, y de la mano de Embrapa están haciendo un reanálisis de las condiciones de suelo y disponibilidad de agua hoy en el tiempo que les permita hacer un nuevo patrón de cultivos, ¿no? De tal manera que les permita aprovechar las condiciones productivas que tienen actualmente y sobre todo darle un horizonte distinto al modelo con el que se está trabajando. En ello, bueno, hay desde luego las oleaginosas entran en una parte central, tú sabes que Brasil es líder en la producción de soya, sí, también produce maíz, en fin, pues es también muy diverso, pero esos son los temas centrales. Y por el otro lado, en otros países también, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Que también padece de esta sequía endémica, ¿no? Aquí hago un paréntesis para destacar que entre los estados de América del Norte, ¿no? Que estamos inmersos en el TIMEC y donde tú sabes, ¿no? Que como asociación participamos en el Acuerdo Agrícola Trinacional, junto con los secretarios estatales de Canadá y de Estados Unidos, provinciales en Canadá, estatales en Estados Unidos. Ya hace alrededor de unos 4 años declaramos el agua como un factor crítico. De tal manera que estamos ante un evento, y esto es lo más importante de lo que yo te puedo destacar en este momento. Uno, tenemos que considerar que las condiciones actuales del clima ya presentan estructural. Ya no estamos hablando de un tema de coyuntura, es decir, no nos llovió este año, pero nos lloverá el que viene. Y yo creo que hay que revisarnos ya con mucho cuidado porque el antecedente histórico, sobre todo el balance que estamos haciendo hacia atrás, como ya te lo decía, estamos acusando una caída en las precipitaciones que nos deben de obligar a motivar, considerando que prácticamente el 95% de nuestra agricultura es de temporal. Así que no hay condiciones como para poder mantener el mismo horizonte de cultivos. Ahora bien, de las cosas que estamos, bueno, el presidente López Obrador acaba de declarar que ante un eventual impacto mayor en la capacidad productiva del país, México abriría sus fronteras de tal manera que pudiéramos desgravarnos ante el mundo. Y aunque tengamos países que tengan alguna disponibilidad de alimentos y con los que tengamos todavía algún acuerdo arancelario,
bueno, México entraría en una desgravación individual propia para poder importarlo ahí donde hubiera alguna disponibilidad. Este es un tema que ya comentó el presidente López Obrador, que ya incluso en algún momento se ha hecho, ya tenemos un decreto anterior que precisamente se buscó como una salida ante estas condiciones con la sequía del 2011. Sí, pero ¿no? La parte que ahora estamos trabajando con nuestro nuevo presidente, ¿no? De la asociación, Jaime Montesalas, el secretario de Sinaloa. Sinaloa vive también un estado crítico en esto. Sí, la parte que estaremos planteando es también trabajar en un marco de una reserva estratégica para México, de tal manera que los cultivos que ha señalado el gobierno, como maíz, trigo, frijol y arroz, podamos establecer un marco de referencia para poder mantener una reserva técnica. Y tenemos a los operadores para hacerlo. Ahí está Segalmex, está Diconsa, que eventualmente pudiéramos darle las atribuciones necesarias para que pudieran manejar esta reserva. Diconsa, de hecho, tiene una estrategia en eso. Con Segalmex tendríamos también que establecerlo de manera más clara, pero sobre todo porque esto cambiaría el mecanismo de intervención de Segalmex en el mercado. Hoy Segalmex prácticamente no participa porque los precios del mercado, particularmente en maíz, están por arriba de los precios de garantía. Y la pretensión es que si establecemos esta condición de reserva, Segalmex entraría a la compra aún en estos precios elevados con el objeto de que pudiéramos tener esta reserva, o si no, Segalmex Diconsa. Pero finalmente decirte que México cuenta con los instrumentos para hacerlo, que es una decisión desde luego de carácter eminentemente político, pero yo me orientaría ya a establecer que estamos ante un cambio estructural en el tema climático para México, donde ya los temporales ya no son lo que eran. Yo creo que ya tenemos suficientes evidencias para señalarlo así. Y algo que nos preocupa y que lo estamos observando desde el año pasado, lo hemos destacado, es que el efecto que está trayendo la ausencia de agua y mantener el mismo patrón de cultivos, pues está generando también una inflación preocupante en materia de alimentos, que es una parte que hay que cuidar de manera, yo te diría que quizás extrema, ¿no? Ya el año pasado tuvimos 2 dígitos en inflación en algún momento a mediados de año, y el presidente me parece que está claro en este sentido de cuidar que no se vaya a ver un disparo en los precios, y sobre todo por eso quizás este aviso de tener que importar ahí donde haya necesidad de hacerlo. Hasta ahorita sí estamos, además de que estamos observando apoyos, en el caso de Estados Unidos, apoyos extraordinarios para restituir la capacidad productiva. Y en el caso de nosotros con el sector pecuario estaremos impulsando incluso algún apoyo de tal manera que se pueda ayudar al ganadero a comprar alimento, ¿no? Que es la parte que evidentemente nos está complicando. Y el tema del agua es un tema que incluso en algún otro tiempo pues migró mucho del ganado del norte hacia el Bajío a rentar tierras ahí donde hubiera agua para hacerlo. Estamos ante un evento que todavía no llega a ser de un factor crítico de esa naturaleza, pero tenemos que preverlo ya en el marco de las más políticas públicas para atender este tema.